Pudimos localizar por fin a Lilian Blaser, documentalista, quien tiene una larga experiencia, y no solamente como documentalista, Lilian, sino también como psicóloga, como investigadora, analista política, también comunicadora, también en lo que te has convertido. Pero nos interesa de manera particular con este nuevo documental que se estrena este viernes, que tiene un nombre un poquito largo, por eso lo tengo aquí en la chuleta, se llama Chávez más Pueblo, contra viento y marea, después del por ahora. Entonces, siempre tus trabajos han incorporado esos ingredientes políticos, esos ingredientes sociales, no solamente de Venezuela, sino de distintos países del mundo. ¿Qué nos muestras con este nuevo documental dedicado al comandante Chávez? Bueno, mira, gracias por estar acá. Los documentales, porque son dos, son bastante, entre los dos dan un discurso bien complejo, porque Son hay dos documentales. dos documentales. El otro se llama Ágora Violenta, Barbarie en la Civilización, y trata sobre la violencia contra el pueblo en Venezuela desde 1498 hasta lo que llamaron las guarimbas, ¿no? Vemos repeticiones, por ejemplo, los negros los amarraban de árboles, aquí también se hizo en las guarimbas, a los indios los quemaban, cosa que también se hizo durante lo que llamaron las guarimbas, y además hay ese continuum de agresión hacia los pueblos, partes de resistencia, pero además la comparación entre lo que pasó en Ucrania en 2014 y lo que pasó en Venezuela en 2014 y 2017, por qué lograron tumbar un gobierno allá y por qué aquí no. ¿Qué es lo que nos hace diferente? ¿Qué es lo que nos hace de una resistencia increíble dentro de todas nuestras particularidades? Entonces esas son las dos preguntas de ese documental. Y el otro es una serie, aquí es el primer capítulo que es sobre Amazonas y los indígenas. Chávez cuando sale de la prisión se va a Venezuela. Dice él a visitar las catacumbas, yo digo que se va a las entrañas del pueblo y ahí recoge todas las necesidades que se tienen y propone y responde y recoge. O sea, hay una interacción con el pueblo que es muy importante. En este capítulo, que es el que vamos a mostrar el viernes, es Amazonas. Por supuesto que los indígenas están en todo el país, pero digamos, nos tuvimos que centrar en alguna parte y allí él se reunió con ellos, además después del Congreso Nacional Indio de Venezuela, que fue en el 89, al cual participamos, hicimos también un corto llamado Convivencia, digo nosotros es con Lucía Magna, ¿no? Y en él fue para allá, recogió las inquietudes de los compañeros Todo ese sentimiento con el que vive el pueblo, por supuesto, del indígenas, sí. Amazonas, sí. Y entonces, bueno, Exactamente. ellos le pidieron, bueno, tuvieron reuniones aquí en el Hotel El Conde luego, Sí. ellos le pidieron un instituto indígena y él dijo, no, les doy un ministerio. Y también los llamó a la constituyente, hubo constituyentistas indígenas en la primera constituyente. Sí. Y bueno, la participación indígena Todo eso lo recoge el documental. lo recoge el documental y testimonio muy importante, la salida de las nuevas tribus y lo que fueron las nuevas tribus acá. Es un documento histórico el que nos Sí. vas a mostrar este Sí, viernes, sí. a partir de este viernes. Sí. Y el estreno va a ser ¿dónde, Lilian? Para que es Ajá. importante que las personas también, los que quieran participar, quieran asistir, puedan estar presentes Sí. allí. Es en la Casa del Artista. Ajá. Nos prestaron, su sede nos prestó el espacio con mucha generosidad. Va a haber inclusive refrescos y Refrigerio. refrigerio. Lo digo para los que les interesa la parte. Pero sobre todo a las 3 de la tarde vamos a proyectar los dos documentales y va a haber un foro para conversar un poco. ¿Quiénes participan en ese foro? No, nosotros los que hicimos el equipo. Sí, todo el equipo. grupo de Cotraín El que grupo de está Cotraín, participando. que hicimos este trabajo con las uñas, porque el título de Contra Viento y Marea también se aplica a nosotros como hicimos este documental. Con todas las peripecias que siempre tienen que pasar, Sí. los que no dependen, lógicamente, Sí. ni necesariamente tienen Sí. que hacerlo de una ONG. Sí. Pero, por ejemplo, hay que decir que el SENAC nos dio un aporte para terminar Ágora y con ese aporte hicimos Ágora y hicimos este trabajo. Fíjate, Lilian, que tú has planteado algo aquí para que todas las personas también lo compartan, que has estado trabajando y lo recoge también en este documental,
toda esa etapa tan siniestra que vivió Venezuela cuando las guarimbas, que Luis Brito nos decía recientemente en un foro, eso no debemos llamarlo guarimbas, sino fue realmente lo que estaban despertando ellos para realizar una guerra civil en Venezuela. Sí, Nosotros lo que pasa es que le damos el nombre y se minimiza un poco sí. ese efecto. Ahora, digamos, esa repercusión que tuvieron esas guarimbas en Venezuela como las hemos conocido y lo que llama Luis Brito, que voy a apropiarme de eso, que fue la pretensión de una guerra civil, hace que en Venezuela se haya desarrollado ese sentimiento de soberanía, ese sentimiento de real independencia. Sí, yo creo que una de las cosas que logran ellos a veces con sus ataques es que nosotros reforcemos posiciones, ¿no? O sea, que ante los ataques a la soberanía seamos más soberanos, ante los ataques agresivos seamos más pacifistas. O sea, yo creo que es interesantísima esa relación que hay entre las acciones de la derecha y nuestras Es decir, que reacciones. los golpes Sí, nos han enseñado realmente a defender la patria, nos sí. han Yo también, enseñado a yo ser también, firmes. yo también digo lo que llamaron guarimbas. Trato de no llamarlos guarimbas, aunque a veces uno se le sale el bautizo que ellos le dieron a Importante. un juego infantil muy La simplicidad, tal, ¿verdad? que no fue, o sea, eso fue terrorismo urbano, eso fue una agresión Cierto, demasiado fuerte, ¿no? Y claro. búsqueda de la guerra civil que nosotros hemos logrado, nosotros y parte de la oposición, parte del pueblo de la oposición que tampoco quiere guerra, pues. Claro, fíjate Lilian que tú has trabajado mucho la guerra cognitiva, has Sí, hecho investigaciones sobre eso, ¿no? sí, Y fíjate que tú estás desarrollando el tema de la independencia, la sí, soberanía, que la tenemos como muy inoculada. sí. Tampoco ha hecho mella esa guerra cognitiva que han trabajado tan minuciosamente los laboratorios, de manera particular en Estados Unidos. Mira, yo creo que han, de repente a la juventud que no vivió la Cuarta República, que de alguna Ujú. manera siempre ha vivido bajo Chávez, que tuvo un buen periodo cuando Chávez existía, después vino no solamente la guerra económica, sino la guerra cognitiva exagerada, porque siempre hubo guerra económica y siempre hubo, es más, en 1811, cuando se declara la independencia, Sí. hubo guerra económica. La gente salía aquí a la Plaza Bolívar y no podía comprar el pan porque había subido. Por supuesto que lo más, digamos, Ujú, lo que más se conoce es la guerra de independencia, pero hubo guerra económica también allí. ¿De quién? Del ujú. imperio del momento. ¿Y para qué? Para que detuviéramos nuestra independencia, pues. Pero no fue así, más bien seguimos para adelante, no solo con la independencia de Venezuela, sino con varios países de América del Sur. Y como analista también de los medios de comunicación, a propósito de esta guerra cognitiva, hemos visto también esta campaña que se está desarrollando ahora utilizando los fake news, utilizando la desinformación, afianzándose en el miedo, es decir, recuperando nuevamente el terrorismo mediático que en otras épocas también Sí, estaban ensañándose sí. contra Venezuela. Esas frases aisladas que le han sacado al candidato Nicolás Maduro están, digamos, en ese objetivo, en Sí. ese objetivo estratégico que significa realmente crear miedo, Ujú. infundir el terrorismo para con todas las personas con el fin de apartarlo de una decisión del voto. Sí, del voto en estos momentos. Y a Bolívar también lo llamaban dictador y le achacaban una cantidad de cosas, ¿no? Y lo que queremos siempre resaltar es el tema histórico de fondo, de Sí. que los imperios se defienden muchas veces con armas, pero también muchas veces con las mentiras, con la manipulación. Y por ejemplo, ¿por qué perdimos la asamblea en 2015? Porque nos quitaron la plata del bolsillo y dijeron que era culpa del gobierno. Y entonces con eso lograron que algunos se abstuvieran. Entonces yo creo que trabajar la guerra cognitiva y la contraguerra cognitiva es esencialmente importante en estos momentos porque se llevan gente nuestra, sobre todo jóvenes con poca experiencia, con poca formación política y sobre todo que no vivieron la cuarta, que no tienen ni idea de lo que fue el 27 de febrero. Entonces, bueno, pensamos que el cine, entre otros, con el teatro también, con la Sí, pintura, con la sí. música, yo creo que todas las artes deben confluir para, digamos, propiciar una cultura de resistencia, una cultura de amor a la patria. Hay gente que quiere echar raíces afuera, quiere echar raíces afuera y uno, pero ¿de dónde sacó esto? Bueno, es la guerra cognitiva, Claro. que también llevó a Milei al gobierno en Argentina, pues. Sí, y bueno, hemos visto también que la campaña, el candidato Nicolás Maduro ha enfilado en que las personas comparen qué está pasando en otros países
y que puede realmente ocurrir a Venezuela. ¿Qué queremos los venezolanos y las Exacto. venezolanas? Entonces eso le permite a la gente, o el objetivo en este caso sería poner a la gente a pensar en lo que realmente le puede ocurrir al país en el caso de tomar una decisión que no sea dentro del campo de la línea democrática, dentro del campo del proceso de la paz, la que tanto nos ha costado en este país. Sí, fíjate, los dos documentales, como usted decía, son complementarios, en el sentido de que ahí vemos qué hace la derecha contra los pueblos y qué hace un personaje como Chávez que recogió lo que el pueblo necesitaba y no se lo otorgó pasivamente porque el pueblo tuvo que participar en todo eso, y es importante. Entonces, ¿cómo trata la derecha y cómo trata la izquierda al pueblo? Yo creo que por eso son complementarios y por eso los estamos mostrando el mismo día, para que la gente pueda comparar lo que es una política de inclusión, de participación, de amor al pueblo, y lo que es una política de odio al pueblo y de agresión hacia los pueblos, ¿no? ¿Cómo has visto el comportamiento de la población en Venezuela, del electorado, vamos a decirlo, en esta campaña electoral? ¿Lo has visto esperanzador? Oscar Chemel decía recientemente en un foro algo que nos sorprendió: hay un pueblo neurótico, neurotizado. Sí. Es decir, en esas dos categorías, ¿dónde te ubicarías, Lilian? Bueno, yo para adelante con lo que venga, porque creo que hay que votar no solamente por mantener, sino por consolidar y sobre todo profundizar este proceso, que echar para atrás. O sea, por ejemplo, una victoria de la derecha ahorita nos lleva, creo que al 5 de febrero del 89. O sea, nos retrotrae a 30 años atrás para volver a empezar, porque vamos a volver a empezar de todas maneras. Pero hay una camiseta que yo cargaba siempre que decía que para atrás es más largo que para adelante. O como decía Marx, para atrás ni para coger impulso. Sí, señor. Entonces yo creo que sí, que Exactamente. hay que votar con todos los descontentos que puedan haber. Ayer me decía un compañero que vive en una comunidad, me decía, yo sé, yo estoy molesto con muchas cosas, pero yo no Ajá. entrego mi país. O sea, su conclusión era esa. Seguiré peleando dentro para que las cosas mejoren, para que todo sea mejor, para que realmente la participación se dé, pero yo no voy a entregar mi país. Sí, realmente podemos concluir que existen realmente dos proyectos, en este caso por Sí, parte de candidatos que son los que tienen esa mayor sí. posibilidad, dos proyectos donde uno ha hablado abiertamente de lo que significa la paz, la soberanía, y el otro está hablando de la privatización de absolutamente todo nuestro, digamos, lo más fundamental de Sí. lo que nosotros requerimos: salud, alimentación, etcétera. Sí, ellos, Ajá. y digo María Corina porque es la que habla, ¿no? Es Sí, la la que que es está, vocera. la que es la que pretende estar detrás del parapeto, pero todos sabemos que es el artífice. Es la vocera, pues. O Exactamente, sea, sí. ellos privatizan, venden el país, pero ahorita no niegan que privatizan y venden el país, sino que dicen que eso es lo que hay que hacer y eso es lo mejor. O sea, ellos cambiaron en parte ese discurso. Ajá. Yo no creo que puedan convencer a nadie, porque tenemos ejemplos como Milei, tenemos ejemplos en el mundo, porque el problema no es acá, como decía Monedero el otro día. No está votando un Sí. país, está votando un continente y está votando un mundo. Es decir, es el mundo en el cual se enfrentan estos dos proyectos. Un proyecto para los ricos, para los menos, y otro proyecto para los más, para los pobres, que tampoco es que a los ricos los va a sacar del mundo, sino que redistribuir y hacer que el pueblo se empodere del gobierno, pues, de la gestión de las cosas, ¿no? Tú que has trabajado tanto los documentales sobre la obra de Chávez, todo ese legado que dejó Chávez, esas dos comparaciones de que Chávez fue un hombre que fue bien, sí, permanentemente bien transparente, en contacto permanente con el pueblo, sin empache alguno de manifestarlo. Y ahora esa conducta que tienen estos sectores de la derecha, en el caso particular de este señor que se dice ser el candidato de María Corina Edmundo, que entonces saca un programa de gobierno, pero un programa que está en inglés, Sí, que no lo entiende el pueblo porque no le interesa que el pueblo lo conozca, claro. sino que solamente va dirigido a las corporaciones para que sepan el ofrecimiento, la oferta que ellos le tienen y por qué lo están aprobando. Es como demasiado evidente, demasiado Sí. obvia, ¿no? Es La que entrega de sí, Venezuela. el imperio está obrando, o sea, esa matanza en Gaza ya no ocultan, o sea, sale en todos lados. Y sí, soy el poder, me da la gana. Y recuerdo una frase que dijo María Corina cuando entraba en la universidad, cuando, a pesar de que el rector, que no es chavista, dijo que no quería actos políticos ahí, ella entrando dijo, yo soy la autoridad.
O sea, ellos se consideran la autoridad en Venezuela. Y eso es muy grave, porque la autoridad somos todos, todas. O sea, es conculcarnos cualquier posibilidad de gestión de la política nacional. Y yo creo que eso es importante. Vamos. Que tenemos que ganar espacio, sí, que claro. tenemos que pelear nuestros terrenos, sí, Ajá. pero dentro del proceso, no fuera del proceso. Bueno, solamente le vamos a reiterar la invitación el viernes en la Casa del Artista a las 3 de la tarde. Allí nos vamos a concentrar, a encontrar todos, porque se va a exhibir este documental de Lilian Blaser del Grupo Cotraín que se llama Chávez, más pueblo contra viento y marea, después del por ahora. Entonces, muchísimas gracias, Lilian, por tu participación. Y Ágora Violenta, barbarie en la civilización. Y Ágora Violenta, exactamente, barbarie de la civilización. Están todos y todas invitados a escuchar a exhibir, a ver la exhibición de este documental y a proseguir en la programación del canal de la Asamblea Nacional. Y el domingo a votar. Y el domingo.